tal, Dominicana? Gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana en el interés legítimo de conversar sobre temas de actualidad que competen a la colectividad, principalmente a nosotras, las mujeres. El pasado 8 de marzo conmemoramos, como cada año, el Día Internacional de la Mujer, fecha propicia para reconocer a aquellas que han dedicado su vida a defender los derechos por la igualdad. A nivel internacional se hizo un llamado a huelga, Yo Paro, incluyendo como novedad los cuidados de menores y adultos mayores. Hoy, como cada semana, compartimos datos para visibilizar esta importante lucha. Nosotros en esta entrega presentamos la entrevista de primer plano que sostuvimos con una mujer de una trayectoria política y social notable. Como diputada representó por 16 años a los ciudadanos y ciudadanas de Santiago y María Trinidad Sánchez y desde el 2011 ostenta el privilegio de ser una de las juezas que componen nuestro primer tribunal constitucional. Ana Isabel Bonilla Hernández nació en Río San Juan el 5 de abril de 1961. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee estudios de posgrado en Ciencias Políticas, diplomados y otros estudios especializados en resolución alternativa de conflictos, así como curso internacional de alta gerencia electoral y consultoría política. Trabajó en varios bufetes de abogados como el Centro Jurídico Bonilla Hernández y la Oficina Jurídica Díaz Bonilla. Fue diputada al Congreso Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana en varias ocasiones. Entre sus iniciativas, como congresista, se destaca la Ley General de Discapacidad, la ley que crea el Estatuto del Ministerio Público y la que otorga el salario navideño a las trabajadoras domésticas. Actualmente es jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hablamos de Gagari, ese apodo que, encontramos en otras intervenciones y entrevistas que los colegas de la prensa escrita han hecho, pero es bueno saber cómo era esa etapa de niñez, cómo era María Trinidad Sánchez en ese momento, esos años que transcurrieron en los primeros de su andar. ¿Unos cuantos pequeños? Unos cuantos. Hace unos días. Bueno, realmente mi papá me puso Gagarin en honor a Yuri Gagarin, que en el año 61 el astronauta ruso estaba en órbita en el espacio y mi papá me puso así. Cuando a lo largo de mi vida alguien me llama Gagari, pues yo lo conecto con Río San Juan, que es el sitio donde nací y donde pasé mis años de infancia. Una infancia muy feliz, muy feliz, muy feliz. De ella tengo el mejor recuerdo, al lado de mi abuelo, que es la persona a la que más he querido en mi vida. ¿El abuelo? El abuelo. Yo me crié en un hogar muy pobre, muy humilde, sí, pero muy unidos. 23 hermanos, tenemos entendido. Sí, pero no todos somos de los mismos padres. Pero sí, yo tuve tengo dos hermanos mayores, sí, mi hermana Argentina y mi hermano Julio César, que en verdad fueron como mis segundos padres. Ellos me asumieron en todos mis gastos, me formaron profesionalmente. Y mi hermano es mi referente porque fue que me enseñó desde muy jovencita a leer. Ya yo a los 13 años había leído Los Miserables, Raíces, Papillón, esa literatura clásica, gracias a él, y lo he conservado. Intercambiamos libros, él vive en Nueva York, a veces cuando yo viajo pues le llevo libros o él me guarda cuando yo voy. Y realmente son mis mejores... Mi gente más cercana y mis afectos en cuanto a mi familia de origen. Y mi hijo Luis Osvaldo, que ese es el dueño de mi vida, el centro de mi universo. Claro. Y por quien yo prácticamente he tratado de no hacer nada que cuando lo mencionen a él pueda sentir vergüenza de su mamá. Son mis nortes en mi vida. Pero mi abuelo ha sido una persona determinante para mí, porque en un trayecto de mi vida mis padres se separaron y nosotros nos criamos con nuestros abuelos. Y él fue ese referente de padre amoroso. Realmente yo era su nieta favorita. Y había una relación demasiado cercana entre nosotros. Él era carretero en Río San Juan, o sea, ya era un pueblo muy pequeño que no tenía mucho desarrollo en esa época, y él transportaba mercancías, materiales de construcción, y toda mi generación, de mí hacia abajo, si no nos montamos en la carretera y nos dieron nuestro correazo, pues no nació allá. No es originario de... Sí, mi abuelo era un personaje del folclore de Río San Juan, amado por todo el mundo, una persona muy querida, y murió a los 100 y pico de años, y vi de él,
realmente es mi... Parte del todo Sí. que compone la vida de Isabel, porque no solo el hecho del amor, del cariño, el acompañamiento, también la disciplina. Sí. Para llegar donde está Isabel Bonilla al día de hoy, un origen humilde que reconoce, que valora por la unión familiar y por esa disciplina, esa constancia en todo su caminar profesional, debemos hablar y reconocer que para muchos jóvenes pudiera servir de ejemplo a muchas generaciones, o sea, ese origen, ese apego a la justicia, a la integridad, a la honestidad. O sea, ¿cuáles han sido las claves, tanto familiares como de su persona individual, Sí. para mantenerse en el camino correcto? Sí, a mí me marcó mucho mi mamá y mi papá, porque mi mamá era una mujer... Don Ramón Bonilla y Sí, doña Julia Rita sí. Hernández. Mi mamá era una mujer poco instruida, muy trabajadora, con muchos hijos, entre ellos había una pequeña con síndrome de Down. Se quedó con todos esos hijos al amparo de nuestros abuelos. Y mi mamá lavaba y planchaba por paga y hacía comida en eventos del pueblo que la mandaban a buscar y trabajaba como doméstica en casas de familia. Pero decía, yo me fajo yo, pero a mis hijas no las alquilo. Porque antes se usaba mucho que las familias grandes, como mandaban las muchachas a trabajar y a hacer bandado y eso, mi mamá nunca aceptó eso. Y mi mamá era una mujer muy trabajadora, extraordinariamente trabajadora. Yo recuerdo, el otro día hablaba con Milton, el presidente del tribunal, sobre eso, que a mi mamá se le hinchaban mucho las uñas de tanto lavar y le sangraban. Wow. Y ella ponía las manos así porque le dolían de tanto lavar. Y al otro día tenía que volver a lo mismo. Y a mí esa imagen nunca se me ha quitado de la mente. Y fueron muchos años. Muchos años. Con mucha dignidad. Nosotras entereza. lo ayudábamos, mi hermana mayor y yo. Nosotras lo que hacíamos era que entregábamos la ropa a la casa. Yo recuerdo que me ponían una batea en la cabeza y las perchas en los dos bracitos y yo iba a la casa a entregarla. Pero lejos de que mi mamá hiciera, que ese trabajo la hiciera como subordinada, mi mamá siempre mantuvo la altivez. O sea, ella trabajaba, pero ella no se dejaba humillar. O sea, era una mujer como con mucha dignidad, sí, de carácter. Y mi papá era un hombre extraordinariamente trabajador. Era maestro constructor, muy inteligente. Estudió por correspondencia y le discutía a los ingenieros, a los arquitectos, porque él no tenía formación académica, pero sí conocía mucho su trabajo. Y siempre nos mantuvo bajo un paradigma. Hay que trabajar, pero todo el dinero no se gana. Entonces él decía que no nos iba a dejar ningún capital, pero sí nos iba a dejar un nombre que no nos avergonzara. Entonces, esos son mis paradigmas. Yo pienso que el ser humano tiene que tener hábitos de trabajo y tiene que tener honestidad. Hablar de esa región es hablar también de playa, de la Laguna Grigri, del carnaval, turismo, porque no es sí. carnaval, es carnaval. Y tenemos que hablar de la alegría que representa ese pueblo, de sus festividades, de esas fiestas populares que todavía se celebran con muchísima participación del pueblo. Usted ha tenido la oportunidad de también mostrar algo de color, para no decir disfrazarse. No, yo fui reina de unas fiestas patronales en Río San Juan cuando yo estaba muy jovencita, porque siempre fui muy activa en las cuestiones comunitarias. De ahí es que nace mi inquietud luego de participar en política y de tener roles públicos. Es que nosotros, los jóvenes de mi época, nos involucrábamos en las fiestas patronales, en los trabajos comunitarios, en los grupos de las iglesias. Y realmente una vez, ahí fue que conocí a mi esposo en una organización de unas fiestas patronales donde él era el presidente. Yo estudiaba aquí en la capital y cuando fui me involucré, bueno, y ahí de esas fiestas patronales nos quedamos juntos. Y con el carnavarengue, cuando yo era diputada por Santiago, aunque nunca rompí vínculos con Río San Juan, postulé en el Congreso una resolución reconociendo el carnaval de Río San Juan como el único carnaval de características marinas. Sí, el único. El único en el mundo. Y lo ha dicho Dagoberto Tejada, que precioso. es la autoridad. ¿Es bailadora usted, Isabel? Sí, un poco. Aunque sea en ese evento. Usted Sí. No, mi esposo y yo bailamos, sí, a menudo. Yo bailaba mucho porque yo vivía a una esquina de una discoteca. Y bailaba cualquier mucho. escapadita. ¿Y qué le gustaba? ¿Qué le gustaba bailar Me más? gustaba bailar salsa
y me gusta bailar merengue. Me gusta más la salsa, pero mi esposo no es muy diestro en salsa, entonces bailamos merengue. Merengue clásico, puede ser cualquier merengue. Aunque los años van debilitando De la rodilla. la frecuencia. No, hombre, que va eso está en el espíritu, no se para a bailar. Si yo bailo un wiri wiri, hay que internarme. O de que Bonilla con una mangulina en el llevaba adentro. Sí, hay que hablar mucho antes. Hay que hablar también de las maestras como Josefina Somavilla y Ludovina Bonilla, que también fueron referentes. Yo digo que mi vida está marcada por mujeres. Antes no teníamos profesoras, teníamos maestras. O sea, era distinto, maestras. ¿No? Sí, porque era una vocación, era una enseñanza académica y de valores. Por ejemplo, yo estudiaba con doña Josefina Somavilla, que era una mujer de Higüey, muy bonita, y tenía un salón de belleza grande ella y daba clases. Entonces un día ella me preguntó qué yo quería hacer cuando fuera grande, y yo le dije que como ella, que yo iba a poner un salón como ella, y me iba a dedicar a... Porque uno siempre, cuando está pequeño, quiere replicar la gente que admira. Y ella me llamó y me dijo, ven, tú no puedes decirme eso. Tú tienes que prometerme que cuando tú termines la primaria y la secundaria aquí, te vas a ir a estudiar a la universidad. Porque tú eres muy inteligente y tienes que hacerte profesional. En mi mente de esos años, yo no soñaba con la posibilidad de que algún día yo pudiera entrar a la universidad. Porque éramos tan pobres que no soñábamos quizás que podíamos salir de un pueblito tan alejado, venir a la capital, aunque mi papá vivía aquí. Pero entonces así fue. Cuando yo terminé la secundaria, entré a dar clase a un colegio de Río San Juan y me inscribí en mi madrina, que es Telma Guzmán, que es una señora de la clase más elevada económicamente del pueblo, me inscribió en la universidad, mi primera inscripción, que yo era su ahijada. Entonces doña Josefina, que siempre como que me amadrinó un poco, me ayudó a prepararme para venir a la capital, y en casa de mi hermano mayor y de mi hermana Tita, me inscribí en la UAS. Pasé todo el trabajo del mundo. A veces no tenía pasaje. No tenía pasaje a veces, íbamos a la embajada, a esos grupos que se forman bajo las matas de la UAS. Y una de mis letras, de mi asistente hoy en el tribunal, trabajaba, era de Río San Juan, y ella, bueno, se encargó de mí. Me daba pasaje, me ayudaba con los libros, compraba los libros y ponía el nombre de las dos. Estudiábamos juntas, y una vez caminé, ¿tú te acuerdas de las guagonas Trate? Sí, claro. Bueno, yo en esa época vivía en Villafaro, de aquel lado. Nada más me daban un toquincito o los 2 pesos para la monedita de la guagua. Y la guagua se dañaba muchísimo. Y cuando esa guagua se dañaba, que no pasaba. Yo quedaba sin tener cómo llegar. Caminé desde el malecón hasta el parque Enriquillo. ¿Pero malecón a qué altura? Aquí en el alma mater. Para allá. Sí, a pie. Hasta el Parque Riquillo. Por suerte, que esa noche pasó un muchacho de Río San Juan. ¿Y era de noche? Sí, pero yo salí tardecita. Ahora, también, sí, que no se vivía en esa época, vivía así, claro. La inseguridad ciudadana. No, y la necesidad. Claro. Y pasó ese muchacho de Río San Juan y me llevó a mi casa. Mi hermana también pasó mucho trabajo aquí. Es natural, ¿eh? Lo que tú conquistas sin esfuerzo no tiene el mismo valor. No. Claro, los hijos de uno tú no lo pones a pasar trabajo sin necesidad, pero también, algún esfuerzo tienen que hacer. Nosotros tenemos entendido que desde pequeña, desde joven, le gustaba mucho la literatura, ya lo ha dicho, pero de no haber sido abogada, ¿qué otra carrera hubiese elegido? Yo sé que pronto la vamos a disfrutar en los medios de comunicación, aunque diga que no, pero vamos a trabajar, vamos a caminar para que eso así se logre. No, yo estudié aquí los últimos años de la secundaria en el Colegio Víctor Manuel, en Santo Domingo Este, en Lucerna, que era un colegio formado por militares, y mi papá vivía ahí, y yo hice mis 2 últimos años del bachillerato. Y quedé enamorada de la comunicación con una charla que dio Juan José Ayuso, ya tú sabes. Y cuando yo llegué de esa charla, dije a mi papá que yo iba a estudiar comunicación social. Y en esa época, con la represión que había, los padres tenían miedo del riesgo que corrían los periodistas. Y mi papá me dijo, oye, esa vaina. Cuando me dijo así, pues como que me desestimuló. Y cuando me tocó inscribirme, sin pensarlo, sin hacerme test ni nada, me inscribí en la Facultad de Derecho. ¿Pero qué implicaba para la mujer
hace 30 años, elegir la carrera de Derecho? Bueno, es que a mí siempre me han inspirado mujeres. Porque si los comunicadores estaban un poquito cohibidos por el tema de la libertad de expresión, los abogados y abogadas y todo aquel que aspirara a justicia, de una forma u otra también. Pero yo tenía el ideal de Minerva Mirabal. Fui a la universidad en días antes a que se cerraran las inscripciones y me tocó ir al aula Minerva Mirabal de la UAS. Ahí conocí el proyecto de Minerva, cómo se había graduado, la tesis, el episodio de que Trujillo se negó a entregarle el título. Yo dije, no, pues vaya que yo voy. Eso lo voy a hacer yo. Sí. Si ella pudo, tú vas a ver. Bueno, me inscribí en Derecho, al amparo, como te dije, económico ya de mi hermana mayor, y me gradué pasando crujía, pero me gradué con honores. Me gradué con grado de cum laude. Yo tengo demasiado peso encima. Claro. De gente que ha creído en mí, que ha pensado que yo puedo ser un agente de cambio o alguien que establezca diferencia donde ejerce, que no me atrevo a hacer nada. Una verdadera historia de superación, una mujer muy humilde, muy sencilla, pero también una gran profesional a quien me honra presentar en esta entrevista, que continuará después de la publicidad. De igual forma, vamos a comentar algunos aspectos importantes de las leyes que están pendientes de aprobación, estadísticas y un conversatorio muy propicio. Estamos hablando del Día Internacional de la Mujer y la situación de nosotras en República Dominicana. Después de la publicidad, más. De regreso, muchas gracias por mantener la sintonía. Para mí es un verdadero placer escuchar de una mujer como la magistrada Ana Isabel Bonilla decir que su vida ha sido impactada, influenciada por muchas otras mujeres, desde las maestras, su madre, su abuela. Y es bonito esa sororidad, ese apoyo y ese entusiasmo que muestra en sus palabras. Aquí la segunda parte de nuestro primer plano. Nosotros queremos saber cómo se dio esa elección de demarcaciones, esa votación, ese trabajo político, todo eso que supuso en ese momento para una mujer, ¿no?, pelear en el ámbito machista político que predomina todavía en estos días. Sí. Bueno, mi esposo fue que me impulsó a entrar en política. Yo comencé el ejercicio político a través del Partido Revolucionario Dominicano y especialmente de la mano de Peggy Cabral. Una persona a quien yo valoro y quiero, ella lo sabe, la quiero mucho. Fue un soporte importante. Sí. Personal, profesional. Sí. Somos muy amigas todavía, al día de hoy. Trabajé cercana con Yadira Enríquez en la formación de la primera Asociación de Mujeres de Santiago por Fedomuste. Pasé por una convención, gané la presidencia de la asociación y luego me postulé como diputada por impulso de mi esposo, porque yo no me atrevía. Pero mi esposo me dijo, sí, tú puedes, mira que tú le caes bien a la gente dice que tú eres carismática, que haces empatía fácil. Bueno. Fíjense la importancia de la persona que acompaña tu vida. No, yo he dicho siempre, mi esposo ha sido mi agente de cambio. Porque a pesar de que yo me ha gustado siempre conversar con la gente, me gusta como interactuar. Usted es una mujer oral y contradictoria. Sí, exacto. Pero no me atrevía, quizás no tenía la seguridad, porque nunca me gustó la política. Partidista, porque política. Sí, claro. Ese usted ejercicio, es un ser muy político. Sí, pero él me impulsó, me apoyó, me financió siempre, políticamente hablando, porque yo no tenía recursos propios. Pero mi esposo siempre me apoyó y me impulsó. Bueno, soy presidenta de Fedomuste, ya voy por ser miembro del Comité Municipal del PRD en Santiago, soy vicepresidenta nacional de Fedomuste en la plancha de Peggy como presidenta. Peña Gómez, que tengo que decirlo, fue el primer líder dominicano que impulsó con estructura orgánica propia de mujeres el accionar de las mujeres en los partidos, porque el doctor Balaguer tenía una gran estructura de mujeres, pero
del mismo partido. Peña impulsó la creación de un partido de mujeres dentro del PRD que era, como él decía, la Fedomuste, que él había traído al país el esquema desde Europa con la Internacional Socialista. Bueno, Peña me apoyó siempre. Yo recuerdo una vez que se hizo un encuentro de la Internacional Socialista y él me dio la responsabilidad de yo hacer el montaje de recibirlo en Santiago por Fedomuste. Y yo hice un discurso, ahí hicimos una cena maravillosa para todos los delegados y de ahí entonces como que se fue gestando el que yo pudiera ser legisladora. Y paso a ser vocera del PLD en la Cámara de Diputados. La única mujer que ha sido vocera de ese partido en los 35 años que tienen con presencia congresual. Y realmente yo creo... Quien no lo recuerda o no lo sabe, ahí está la información. Sí. Otra razón más para aplaudirle. Yo como diputada siempre fui un poco rebelde y muchas veces no voté por posiciones bajadas de línea por el PLD. Y yo lo hacía contar. Yo decía, en el bloque o en el hemiciclo, decía, no voy a votar por esa iniciativa y daba mis razones. Y el PLD siempre me permitió hacer eso. Nunca recibí ninguna llamada de ningún órgano dirigencial ni de ningún líder para llamarme la atención, para someterme a líneas, ni nada de eso. Respetaban eso. Quizá no fui muy amada, pero sí me sentí respetada siempre. Es mejor ser respetado que ser amado. A veces, ¿verdad que sí? Y eso nos lleva a una decisión unánime. Tenemos que pasar con el Consejo Nacional de la Magistratura y ese voto por el cual hoy usted, jueza del Tribunal Constitucional, la primera vez, esta primera generación de jueces y juezas de este importante tribunal, el máximo en materia de derechos. Pero yo te voy a decir, yo tuve muchos momentos de frustración en el Congreso, hasta de llanto, porque... yo quizás tengo mucha sensibilidad para haber participado en una actividad tan fuerte como la política, pero sí una gran satisfacción. Cuando yo fui a la última sesión, ya cerrando la reforma constitucional del 2010, de la cual yo fui legisladora constituyente y miembro de la Comisión de Verificación de la Asamblea, cuando yo agoté mi último turno, recibí el respaldo de todas las bancadas del hemiciclo. Algunos de los voceros opositores al PLD le decían, ¿cómo el Partido de la Liberación Dominicana se va a dar el lujo de perder una legisladora como Isabel? Oye, y yo era agresiva como vocera y peleábamos, pero más tarde la Cámara de Diputados me brindó un homenaje a iniciativa de los legisladores de la provincia de María Trinidad Sánchez. Y yo decía que mi mayor ganancia en mi vida del Congreso fue haber generado afectos al margen de los colores. Tenemos que hablar del Tribunal Constitucional, jueza, mujer, y ese trabajo que implica no solo una alta expertise de conocimiento, sino el día a día y lo que supone la creación del mismo. Fue un reto, ese fue otro reto que la vida de retos. Que yo no me atrevía a asumir. Pero mi esposo me decía, tú puedes. Y yo decía, no, yo tengo muchos años graduada, pero yo no me siento con la seguridad de ir a postular con todos esos guruses de la comunidad jurídica de la capital y de todo el país. Ay, qué bueno escuchar eso, porque yo estoy en ese momento. Sí, y él me decía, no, hay que atreverse, porque tú tienes que creer en ti. Pero es muy importante que las personas que te acompañan también crean en ti, porque te dan seguridad. Pero mi esposo no había logrado convencerme. Y parece, yo todavía no lo he descubierto porque ellos se niegan como a decirme qué pasó. Parece que mi esposo buscó a mi hijo para que tratara de convencerme. Y yo estaba en mi dormitorio y me dice mi hijo, Isabel, oye, el periodo de los jueces te pueden quitar si te nombran. Leonel te puede quitar. Porque él estaba un poco dolido porque entendía que Leonel había impedido que yo fuera senadora por la provincia. Y yo le dije no, y me dijo, llegó mi esposito y agente de cambio. Hace su entrada el hombre responsable de todo el respaldo. En esta entrevista ha sido mencionado en varias ocasiones, siempre ahí, como la piedra angular. Entonces, yo tengo que agradecerle públicamente al señor Luis Osvaldo Estrella, públicamente, en nombre de todas las mujeres dominicanas, las que jóvenes, copien de él, que estimulen a sus mujeres. Le agradecemos porque tenemos una mujer como usted. Gracias. Pues sí, Luis, parece que habló con Luis Osvaldo
Y él me preguntó, si a usted la nombran como jueza, ¿a usted le pueden quitar? Y yo le dije, no, el nombramiento sería por 9 años y solo te pueden quitar por un juicio político en el Congreso Nacional. Y él me dijo, me mira y me dice, y entonces usted va a perder esa oportunidad por no hacer un esfuerzo. Claro. Al otro día me puse mi ropa de caminar y le dije a mi esposo, yo quiero que caminemos, que quiero hablar contigo. Entonces le dije que Luis Osvaldo me había dicho eso, que yo lo había valorado y que nada, me iba a preparar para evaluarme. Tengo un muy aliado y amigo que es Marcos Cruz, que había sido asesor mío en el Congreso, en comisiones, trabajó conmigo un tiempo como letrado en el tribunal, y él me proporcionó todo el material de maestrías, de Derecho Constitucional. Yo revisé todo el material que tenía y mi propia experiencia, porque yo duré 16 años en el Congreso, no tenía grandísimo ejercicio, pero sí me pasé esos años siendo miembro de la Comisión de Justicia, que es una comisión conformada solo por abogados. Bueno, y me evalué. Y yo puedo decir que también de ese consejo fui una de los pocos jueces que pasó con los 8 votos de los 8 miembros. O sea, yo fui escogida a unanimidad por el consejo. Y tú te imaginarás que ante tantos abogados eminentísimos del país, claro, el que me votaran a mí sin ninguna reserva, pues me puso otro yugo. O sea, ¿cómo? Más peso. Más peso. Es que papá Dios dice, usted ha aguantado peso, pues ahí le mando sí, más para que siga demostrando. Prueba, claro. Una prueba. Bueno, cuando entramos, ya tú sabes, esos primeros meses dificilísimos, pero yo tengo algo que yo digo que es bueno. Y yo tengo un montón de defectos, pero me autovaloro y digo que tengo eso. Creo tener la suficiente humildad para procurar ayuda, para decir no sé. Recuerdo muy vívidamente la experiencia de la 168.13, que para mí fue mi primera prueba de fuego, y también algunos casos en los que me he quedado sola, haciendo votos disidentes, por no compartir la opinión del criterio mayoritario, y en otras, a veces coincidimos con otros jueces en una y otra posición, y solo aspiro a que cuando salga del tribunal pueda salir con la satisfacción de haber actuado de conformidad a lo que yo creo que es correcto. Claro. Si me equivoqué, valió la pena equivocarse. Y ha sido una experiencia que va a marcar mi vida para siempre. He aprendido mucho de derecho, mucho, pero sobre todo he aprendido mucho de la naturaleza humana. Yo quisiera terminar con algunas palabras, que usted me diga lo que primero le venga a la cabeza de estos conceptos. ¿Ok? El concepto de familia. El equilibrio de la vida. Constitución. Ojalá lleguemos nosotros a apreciar lo que significa la Constitución. La Constitución es la guía institucional de la sociedad. República Dominicana. Un tesoro en el Caribe. Hogar. Ese es mi ancla, mi roca, en la que me apoyo. Mujer. Hoy me preguntaron, ¿cuál es mi lucha como mujer? Y yo decía que era aportar a lograr una sociedad que realmente viera a las mujeres como seres iguales en derecho. Esa es mi mayor aspiración. Libertad. Ay. La libertad es como lo máximo para el ser humano. Yo no pudiera vivir en una dictadura, yo no pudiera vivir reprimida, yo no pudiera vivir reprobada, porque yo tengo un alma libre. Y va vinculado, y con esta termino, con el concepto de justicia. Exacto. Dar a cada quien lo que en derecho merece. Pero la justicia constitucional no es la mera aplicación del derecho en línea recta, porque hay muchas zonas grises que la justicia constitucional debe llenar con la interpretación. Entonces, para mí, en mi rol de juez constitucional, yo tengo un norte. Aplicar justicia con independencia, con imparcialidad, pero con sensibilidad social. Porque en la justicia, en cualquier rama, casi siempre, los sectores más favorecidos y más influyentes
son los que menos necesitan la justicia. La justicia constitucional tiene que ser una justicia protectora, garantista, por lo general de los sectores más vulnerables, porque son débiles ante la estructura de poder. Claro. Entonces, yo cuido esa parte. Cuando fui política y legisladora, sentí que representaba esos sectores. Y ahora como juez, mi compromiso principal son esos sectores. Porque tú una sentencia en favor de sectores vulnerables, Claro. estás impactando un cambio en la vida de esa gente que eso es inconmensurable. Agradeciendo nuevamente a la magistrada Ana Isabel Bonilla por recibirnos en su hogar, por prestarnos ese tiempo de conversación y permitirnos conocerla un poco más y presentar ante la audiencia ese aspecto personal que en muy pocas ocasiones puede conversarse. Mucho hemos debatido en esta mesa sobre los derechos de las mujeres y su lucha por alcanzar los niveles de igualdad que son necesarios para su desarrollo integral. Sin embargo, este 2018 nos recibe con cifras estadísticas e informes muy poco alentadores. Y por supuesto, hay mucho por hacer, hay mucho por construir. Hablamos de que a nivel económico, según el Ministerio de Planificación y Desarrollo, dentro del grupo de personas viviendo en pobreza extrema, 6.35 son mujeres, con mayor afectación a nivel rural de un 9.49, frente al caso de los hombres que presenta un 5.58. Y la violencia, esas cifras de feminicidios, que a noviembre del 2017 se tenían 170 feminicidios y homicidios de mujeres, de los cuales se destacan 83 feminicidios íntimos. Estos niveles colocan a la República Dominicana en la 5ª posición a nivel de Latinoamérica y el Caribe en el 2016. Y es bueno decir que el Ministerio de la Mujer ha implementado como una estadística para seguir conversando del tema, cada 48 horas muere una mujer. Si hablamos de mortalidad materna, esas tasas de las más altas de muertes maternas y sobrepasa el promedio de 82 por 100.000 nacidos vivos. Se reconoce el aborto como una de las causas de muertes maternas en el país. Vamos a recibir en adelante a la diputada Magda Rodríguez. Con ella conversamos sobre aspectos legislativos y tareas pendientes en la República Dominicana. No se vayan. Así las cosas, de regreso, para mí es muy importante contar con la presencia de la doctora Magda Rodríguez, quien es la presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, porque con ella tenemos que hablar de esas leyes, modificaciones pendientes, pero también el estado actual de cosas referente a nosotras, las mujeres en República Dominicana. Bienvenida nuevamente a su casa, a su espacio, así las cosas. Gracias, Tatiana. La verdad es que aquí uno se siente como en casa. Hay que comunicar, hay que hablar de manera extendida. Muchas cosas pendientes. Con relación a la edad legal para contraer matrimonio de 18 años, estamos hablando del Código Civil, Sí. Estamos hablando de una ley pendiente de prevención, de sanción, erradicación de la violencia, también de la aprobación de las 3 causales del aborto, que ha sido una lucha desde hace tantos años, Sí. y así muchas otras materias. Los feminicidios que siguen siendo preocupación nacional. Yo creo que para muchos sectores todavía no de tanta importancia. Hemos normalizado la violencia, Magda, claro, y eso es preocupante. Muy preocupante. A ver, ¿qué está pasando allí? Legisladores, representantes, debates, ¿qué ocurre? Fíjate, evidentemente que tal como tú dices, hay temas que no pueden esperar más. Claro. O sea, ya yo creo que la sociedad dominicana está demandando de sus legisladores y legisladoras de que de una vez por todas tomemos las decisiones que el pueblo que nos eligió está esperando de nosotros y nosotras. Y yo creo que ya es un momento en que nosotros perdamos un poquito los temores frente al status quo y frente a lo que algunos sectores conservadores no entienden, de que el mundo cambió, claro, de que la sociedad cambió y que ya no es posible seguir tratando a las mujeres de una manera de subordinación. Las mujeres estamos en una relación de igualdad, pero una igualdad de hecho no se da. Puede ser de derecho, porque nuestra Constitución dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, pero
De hecho, no es así. Por tanto, esas leyes que favorecen la emancipación y la equidad y la igualdad de las mujeres ya son impostergables, por tal como tú dices, y el Código Civil, por ejemplo, que nosotras trabajamos de una manera tan ardua, junto también con muchos sectores de la sociedad civil, donde explicábamos por qué la edad legal para que una mujer, una chica, una niña, tiene que ser 18 años, porque cualquier otra cosa es retrasar la emancipación, la educación, el desarrollo de esa niña. Como decíamos la otra vez que estuvimos por aquí, es que el matrimonio a una niña le queda grande. Por supuesto, y también hay un aspecto que debemos puntualizar, porque desde los fundamentos de derechos sí, convenciones internacionales, toda esa normativa internacional que tenemos y República Dominicana es parte. Es signataria. Está el aspecto cultural, Magda, cómo estamos luchando para que tanto la sociedad y los mismos representantes entiendan esta cuestión de una problemática social. Claro, porque a veces lo más difícil es desmontar la cultura. Y eso, digamos, las situaciones que la gente lo ve como natural. Exacto. Entonces, por eso es que es tan importante que trabajemos desde la escuela, desde los medios de comunicación. Claro. Ese trabajo que tú haces tan importante, de alguna manera, presentando a la sociedad otra perspectiva, otra manera de ver las cosas, porque evidentemente si la sociedad no cambia, si nosotros no nos damos cuenta que cosas que anteriormente eran normales ya no pueden serlo. Aplaudimos y en este momento saludo nuevamente a UNICEF por esa campaña que hizo inclusive mediática en redes sociales, muy importante. Claro. Ahora, cuando nos vamos a esas votaciones, a esa opinión publicada, no la opinión pública, que son dos cosas diferentes, ¿qué está pasando con las principales barreras para que todavía en República Dominicana no entendamos la importancia de aprobar el aborto 3 causales? De los pocos países del mundo que penalizan. 5. Imagínese. Nosotros estamos en esa penosa lista. Imagínese. Entonces, a ver, ¿dónde está el principal obstáculo? Porque se apuntan algunas iglesias, dicen que no, dicen que la sociedad dominicana todavía no entiende bien el tema, pero se han hecho mediciones, consultas. Yo veo siempre algunas encuestas por allí y me parece que la mayoría estamos de acuerdo con esa aprobación. Claro, porque es que es una posición que es entendible. O sea, nadie está abogando por el aborto libre. Ni un aborto deportivo, porque no. Ni el aborto como una medida de planificación familiar. Por supuesto. No, porque estamos a favor de la vida, pero de la vida integral, de la vida nacida y de la vida no nacida, porque nosotros estamos diciendo, ¿por qué tú privilegias la vida no nacida en perjuicio de esa mujer que está en peligro su vida y que puede dejar huérfanos a sus otros hijos o que la puede perder cuando el bien mayor que tiene todo ser humano es tratar de preservar su vida? Por supuesto. ¿Por qué tú quieres imponerle a esa persona que sacrifique su vida si no le queda otra alternativa? Ahora, lo que estamos diciendo es que despenalicemos. No estamos diciendo que es obligatorio. El Estado tiene que garantizar servicio público de salud para que esa mujer pueda interrumpir ese embarazo en situaciones de excepcionalidad. Claro. Pero también estamos hablando en casos de violación. Que es importantísimo Y por de la cantidad incesto, de incestos que hay en y de República incesto. Dominicana. Entonces tú no puedes imponerle a una niña de 11 años, como hemos visto, de 12 años, embarazada de su papá, de un hermano, de un tío, pero ¿qué derecho tienes tú a imponerles a una niña que lleve otra vida si no está ni las condiciones psicológicas, ni anatómicas, ni física? Mira, yo soy médica y yo soy psiquiatra y yo soy una mujer que puedo entender el dolor que tiene una mujer cuando tiene que interrumpir un embarazo en situaciones límite. Porque también es muy importante, Tatiana, que nos demos cuenta la manipulación que se ha dado. Sí. No es verdad que se está promoviendo que los niños y niñas que tengan alguna discapacidad no o tiene alguna nada que situación, ver no con tiene eso. nada que ver con eso, todo Lea, lo contrario. De ninguna manera. Son solo los niños que son incompatibles con la vida. Estamos hablando de que eso es un producto que desde que nace va a morir al minuto porque su situación de malformación, de daño multisistémico,
y están enunciados cuáles son esas patologías. Es importante también, ya para cerrar, Magda, el aspecto político. Y ahí me gustaría enviar un mensaje quizás conjunto, porque sabemos de legisladores y legisladoras que sí creen en la importancia de la aprobación del aborto 3 causales, pero no sé por qué presión, si política, si de algunos sectores religiosos todavía no levantan la mano. ¿Cómo podemos nosotros, desde los medios, desde los grupos feministas, seguir ejerciendo presión? Yo creo que los legisladores o legisladoras se han presionado solos, solos y solas, porque yo te voy a decir una cosa, ningún partido, a excepción del Partido Reformista, yo creo que ha bajado una línea directa, porque el PRM apoyó las causales con ellos hicieron una declaración pública de mandar a sus legisladores a votar por las 3 causales en el código. El PLD está claro que si el presidente Fernández observó el código la primera vez porque no incluía las causales, y si el presidente Danilo Medina ha observado en 2 ocasiones el Código Penal por la misma razón, estamos hablando del presidente del partido y del presidente de gobierno, el presidente Medina. Entonces, no hay ninguna objeción, ¿verdad que no? No ha puesto. Y el PRD dejó abierto a sus diputados que votaran como consideraran. Entonces, no es asunto de partido. Yo creo que uno tiene que votar con las cosas que cree. No importa que eso quite o de votos. Y yo le voy a sumar con lo que crea debidamente informado, claro, porque hay que informarse de forma oportuna, buscar, hurgar, consultar y no tener diferentes prejuicios, opiniones. Tatiana, no tener prejuicios. Porque a mí me toca desde los medios de comunicación resaltar que hay una agenda mediática y que hay sectores que como no creen, utilizan toda su fuerza para posicionar un mensaje. Entonces, cuidadito con eso. Claro, y sobre todo con un miedo que ahora nos dice, esa no es una agenda nuestra, eso es una agenda internacional. Los organismos internacionales, pero por favor. Pero déjeme decirle una cosa, lo que pasa es que nosotros no somos un país aislado, nosotros vivimos en una aldea global donde también nosotros somos signatarios de conferencias y de convenciones de derechos humanos que nos obligan a también responder y cumplir. Entonces, no es una agenda, que es una agenda, sí, la agenda que todos los países nos hemos dado para tener normas de convivencia y de respeto que son comunes a todos los seres humanos, no importa de qué país sean. Entonces, la agenda es la agenda de los derechos humanos que nos compete a todos. Ángela María Santana nos acompaña, economista, y como decíamos anteriormente, con especialidades que nos brindan un panorama bastante general de la situación de la mujer en República Dominicana en respecto a la economía. Bueno, vamos a hablar en este Día Internacional de la Mujer, el programa que realizamos a propósito del mismo, de cuál es la situación. Bienvenida, Ángela, así las cosas. Muchísimas gracias, ante que todo, por la invitación y para poder aportar a este tema tan importante para nuestra sociedad. Debatiendo, Ángela, que las mujeres somos 64% de la matrícula universitaria. Siempre decimos, somos más en las aulas de clase. Tú como docente tienes la experiencia, conversas con ellas y demás. La tasa de población económicamente activa es de 49.1% y la masculina es 75.9%. O sea, hay unos datos allí importantes de prestar atención. ¿Cómo podemos decir que esto se comporta? ¿Qué le atribuimos esta diferencia? Bueno, primeramente es importante destacar que el tema de igualdad de género es un tema que toca 3 aristas. Primeramente, la autonomía social, la autonomía física de la mujer y la autonomía económica. Es importante también destacar que en estos últimos años los cambios estructurales económicos han impactado de manera positiva a la mujer. ¡Qué bueno! En una inserción al mercado laboral. Pero ¿qué sucede? Tal cual como tú estás diciendo, el 64% de nuestras matrículas son mujeres. Y de ese 64%, 66% es el porcentaje de las ingresadas. Eso es bastante importante. Claro. ¿Cuáles son los factores económicos? Primeramente, que lleva a que estos indicadores, de una forma u otra, no vayan con el mismo nivel de crecimiento que las matrículas. Bueno,
De ese 64% que estamos hablando, el 65% estudia en la zona metropolitana y en Santiago, es decir, Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago. Es decir, que tenemos toda una esfera en el marco nacional que hay un porcentaje de estudio en zonas rurales y en otras zonas urbanas. Eso se le atribuye entonces a que la mujer, de una forma u otra, no todas tengan un nivel académico. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Y se introduce en el mercado informal. El 67% de las mujeres ocupadas trabajan actualmente en mercados informal. ¿Por qué razón? Bueno, porque debemos cuidar a nuestros hijos, son madres de familia, que un gran porcentaje de madres de familia son jefas de sus hogares. Claro. En la mujer culturalmente ha recaído el derecho al cuidado. Todavía no es un tema bien equitativo entre hombres y mujeres. Claro. Y ojalá que fuese así. Por supuesto. Así las mujeres tienen más oportunidad en el mercado laboral. A veces estas situaciones pasan por necesidad, más que por decisión propia o porque no tienen las oportunidades. Pero también es importante destacar el tema de la brecha salarial. Actualmente todavía existe una brecha salarial. Inclusive, Intex sacó un estudio hace unos días donde los resultados arrojan que el 80% del salario del hombre llega a la mujer, es decir, apenas cubrimos hacia la mujer un 80% del salario del hombre. Claro. Y en ese sector informal, donde más mujeres trabajan, apenas cubrimos 60-65% del salario. Es decir, que ganamos por debajo. Exacto, está ahí. Bueno, estamos hablando 16% menos. Esto quiere decir que si un hombre recibe 100 pesos por el mismo trabajo, la mujer recibe 84, para que la gente más o menos para que la gente, exacto, eso que provoca que haya más desigualdad. ¿Qué sucede con la mujer que trabaja en el sector informal? Tiene menos cualificación, es menos propensa a tener un salario, una remuneración buena, digna, tiene más volatilidad laboral o quizás no tiene o tiene limitada protección social. Sí, que también hay que contraponer eso con los aspectos positivos. Tú me comentabas anteriormente de que sí, se ha avanzado un poquito. Yo creo que es importante decirle a la gente cuántos pasos y hacia dónde se ha dirigido el Estado Dominicano en ese sentido. O sea, hay unos programas interesantes allí de mencionar. Claro que sí. República Dominicana, como te dije anteriormente, gracias a estos cambios, a esta estructura, ha ido avanzando. Nosotros tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que uno de sus objetivos es lograr una igualdad de género. Tenemos planes y estrategias en el marco del Estado, que ha sido como la banca solidaria, acceso al crédito a muchas mujeres pymes. Tenemos las tandas extendidas, que ayudan mucho a las madres a poder buscar un trabajo digno, un trabajo que mientras sus hijos están siendo cuidados. Tenemos también la inserción en seguridad social en SENASA de un grupo de mujeres domésticas que trabajan trabajos domésticos. Son avances y hay que mencionarlos, aplaudirlos, claro. Y además tomar en cuenta que tenemos herramientas internacionales como las herramientas de las Naciones Unidas en el marco de una economía sostenible, que ese tema es vital. Y dentro de las empresas privadas, muchas empresas privadas en sus planes estratégicos, en sus objetivos estratégicos, tienen como meta lograr una igualdad de género, no solamente en términos salariales, también en términos de condición hacia la mujer. Pero son avances importantes. No obstante, tenemos que reforzar esos avances, tenemos que realizar estructuras más fuertes en términos de recursos financieros, en términos de recursos económicos, en términos de recursos de capital humano, que esas estrategias se afiancen muchísimo más en esos planes que ya existen. Poner el tema de la igualdad de género aún más fuerte dentro del presupuesto nacional, incentivar a que nuevas empresas hagan como esas empresas que ya han puesto en sus planificaciones estratégicas ese objetivo básico de la igualdad entre hombre y mujer. Pero sobre todo... Y que no se quede en papel. Y que no se quede en papel. Eso es fundamental. Yo creo que ese es el principal reto. Eso es fundamental. Diversificar la matriz de oferta de estudio para las mujeres en esas zonas rurales. Porque muchas mujeres estudiantes, jóvenes, entre 15 y 25 años, muchas veces dicen, bueno, es que no daban los que me gusta estudiar o no me puedo movilizar más lejos. Déjame decirte que todavía, aunque no es un tema social que estamos tratando, todavía existe el rol tradicional
de la mente paternalista de que el rol de la mujer es en la casa. Estar en la Entonces, casa, cuando una los niña cuidados. crece en ese ambiente, lo que piensa que eso es lo correcto. Que a propósito de eso también tenemos que hablar, ya casi concluyendo, Ángela, porque tú eres docente, estás allí en contacto con las estudiantes. Me voy a referir a ellas. Los hombres ya es otro tema, pero este es el programa de la mujer. O sea, ¿cómo ves tú la participación femenina precisamente en esta carrera económica y su inserción en el mercado laboral? O sea, ¿cómo estás viendo tú el interés, el despertar y el apoyo que se le da a las estudiantes, desde las aulas hasta el mercado? Bueno, primeramente soy dichosa porque conozco muchas economistas ya de renombre, de cierto nivel de experiencia. Y un común denominador es que esas mujeres estudian economía porque nosotros naturalmente pensamos en la cooperación. Regularmente la economía nosotros la vemos como competencia, pero la mujer al tener ese instinto a bienestar común piensa mucho en la cooperación. Eso y me ese, encanta. más que todo, ese es mi consejo hacia la estudiante mujer, economista, pero también a las que van a entrar. Yo lo que más que todo aconsejo a esa mujer, independientemente de la carrera, independientemente del estatus que ocupe, independientemente si ha realizado niveles académicos o no lo ha realizado, de que su objetivo hacia su crecimiento también vaya a la par el objetivo del crecimiento de otra mujer o de muchas mujeres. Me encanta eso, me encanta no eso. solamente es un aspecto económico, como dijimos, no solamente es un aspecto social, es el involucramiento del Estado, el involucramiento de las empresas privadas, el involucramiento de la familia, el empoderamiento de la mujer misma. Seguimos la conversación. Ángela, gracias. Nosotros, después de la publicidad, regresamos en Así las Cosas. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por arrojarnos información de interés para todos y todas en el día de hoy. Seguimos luchando, seguimos presionando y seguimos abriendo nuestras puertas en Así las Cosas para que conversemos, podamos colocar en contexto estas preocupaciones que son de toda la sociedad dominicana. Quiero aprovechar para extender la invitación. Mañana se está realizando la marcha y concierto en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, Dignidad, Justicia y Derechos para Todas. Mañana domingo 11 de marzo a las 9:30 de la mañana inicia en el Parque Independencia y cierra el concierto en la Plaza España. Por allá estarán muchas artistas, amigas y amigos feministas que apoyan esta lucha en República Dominicana y por supuesto estaremos por allá. Vamos a despedir con las imágenes del concierto que se realizó el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Centro Cultural de España. Allá estuvo Xiomara Fortuna, Marimba, La Reverenda y un conjunto de gente que día a día está haciendo incidencia política, y este concierto se realizó en homenaje a Magali Pineda, una mujer fantástica, una líder feminista a quien agradecemos. Estuvo durante más de 3 décadas luchando por igualdad en República Dominicana. Investigadora, socióloga, la tía, la abuela, la madre de muchas de nosotras. Y a las mujeres feministas jóvenes que estamos construyendo un mejor país más equitativo para todos y todas, sigamos en esto, que todavía hay mucho por hacer.